Ya. Póngale. Ya, chiquillos, buenas tardes. Entonces, la idea de esta clase es comenzar ya a ver la materia en sí del curso y al final les voy a mostrar y les voy a hablar todo sobre el tema de elegir grupo y elegir tema, valga la redundancia, para la tarea de investigación. Ya, vamos a partir con la clase primero. De todas formas, cualquier duda, obviamente, que ustedes la pueden escribir en el foro o Pero me pueden enviar un correo. Dígame. creo que a la otra vez están hablando que ya hicieron las selecciones para ese tema, que habían así como llegado un temario, Miren, hicieron pareja y creo que lo, mi pareja dijo que ya había así como dejado el tema inscrito o algo así. lo No vamos a sé si hay... explicar ahora para que... Ah, tengo la pantalla aquí. Lo vamos a explicar ahora. Miren, en la pestaña Unidad Ok, 4, ustedes van a tener acá un foro para elección de grupo. A mí se me ven varios foros porque tengo uno por cada paralelo. En el caso de ustedes debería salir solamente el del paralelo 2. Entonces aquí ustedes tienen una lista de los temas y cuáles van quedando disponibles. Esta lista hay que actualizarla, lo que vamos a hacer durante el fin de semana. Entonces la idea es que ustedes entren y digan, profe, yo quiero tal tema, mi nombre es tanto, voy a trabajar solo o voy a trabajar con mi compañero de nombre tanto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan acá, para el paralelo 2, ya hay gente que ha ido dejando su inscripción. ¿Ya? Idealmente, por lo que estoy viendo acá, no están todos los temas tomados. ¿Ya? A todos les queda al menos uno, me parece. ¿Ya? Pero hay varios temas. Si ustedes tienen dudas, quieren saber de qué se trata más o menos un tema o cualquier cosa, me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a los ayudantes. Están más o menos distribuidos entre temas más del área electrónica y temas más del área eléctrica. ¿Ya? Hay varios temas que son asignaturas directas que ustedes van a tener. ¿Ya? Entonces ahí pueden elegir cualquier tema. Si tienen dudas, nos pueden consultar. ¿Hay plazo para elegir el tema? No hay plazo para elegir el tema, pero lógicamente mientras más luego lo elijan, van a poder comenzar a trabajar antes, ¿ya? Y para saber qué es lo que tienen que hacer, aquí hay una descripción de los proyectos, descripción proyectos, proyectos EIE 142. Entonces, aquí sale todo lo que tienen que entregar y la fecha, ¿ya? Y además sale el objetivo general y específico de cada uno de los proyectos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es una investigación para cumplir con esos objetivos específicos. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? No, de momento lo primero es que hay que entregarlo el 22, eso es fijo. Claro. La Ya. inscripción se realiza en la pestaña Unidad 2 en el foro Elección de Grupos. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere un tema y se inscribe solo, no hay problema si después encuentra a alguien para trabajar. Me tiene que decir, profe, yo estaba solo, pero ahora voy a trabajar con tal compañero. No hay problema que eso ocurra, por si quieren asegurarse el tema, entre comillas. ¿Ya? Así que no hay problema. Sí, el primer video que ustedes tienen que hacer, el video de avance, tiene una duración máxima de 2 minutos. Sí, lo que pasa es que lo conversamos originalmente con el otro profesor, le dimos una vuelta y en realidad 1 minuto es muy poco tiempo. Uno dice, ya en 2 minutos uno igual alcanza a decir harto. En realidad, aunque no lo crean, 2 minutos es muy poco tiempo. Es poco tiempo. Y el último tiene 10 minutos. Todo lo que tiene que incluir el video y lo que tiene que incluir el informe está aquí. Debe contener. En cambio, en el video, por ejemplo, presentarles la investigación, cuál es el desarrollo que ustedes tienen y las conclusiones. Lo mismo tienen que hacer en el video de 10 minutos, pero ahí obviamente ya tienen que presentar la investigación terminada. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna duda con eso? Entonces nosotros cuando empecemos a hacer todo esto, como que ya tenemos que tener una mini conclusión acerca del tema y simplemente para la segunda entrega tenemos como que indagar más. Ahora tenemos que hacer como un resumen para el preinforme y el video. Claro, o sea, no un resumen, sino que obviamente de aquí al 22 de abril no van a alcanzar a desarrollar por completo la investigación. ¿Ya? Entonces, lo que alcancen a hacer, lo tienen que presentar el 22 de abril. Y al final del curso tienen que presentar la investigación completa. ¿Ya? En el caso del video, tienen que salir, si es que lo hacen solo, salir ustedes, y si es que lo hacen en pareja, tienen que salir los dos. ¿Ya? Pueden incluir alguna voz en off, si es que quieren mostrar una imagen o lo que sea, sí se puede, pero igual tienen que aparecer y tienen que aparecer con vestimenta semiformal. ¿A qué le llamamos semiformal? Una camisa. Nada más que eso. ¿Ya? No importa si la camisa es floreada, como media gánster. Ah, eso le iba a decir, lo único que tengo es una camisa negra acá, pues.
con suerte. No importa, mientras sea una camisa, pones igual la camisa del colegio si quieres, pero mientras sea una camisa, no hay problema. ¿Ya? Una camisa del Colo-Colo, así. No sé si hayan camisas de Colo-Colo, sería extraño. Me voy a hacer una para hacer Ya. de Felipe Camiroaga. Eso, chiquillos, ¿ya? Entonces, y para la evaluación hay una rúbrica ¿Va a Pascal? asociada para cada uno de ellos, que están acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que son estas rúbricas? Estas rúbricas les van a indicar a ustedes cómo nosotros los van a evaluar, cómo nosotros los vamos a evaluar, ¿ya? Entonces tienen los criterios, cada uno de los criterios, y cada una de la subdivisión de esos criterios, ¿ya? Si alguien sale con una camiseta de Tommy Vercetti, por favor, decirme dónde la compró. Lo único que les voy a pedir. Por favor, ¿Cómo? me dicen dónde la compraron porque yo llevo harto tiempo buscándola y no la he podido encontrar. Oh, profe, ¿sabes qué? Yo nunca jugué y me los descargué en el celular porque estaban como a 2 lucas y vienen completos y 10 Sí. de 10, profe. Así que si alguien sale con una camiseta de Tommy Vercetti, por favor me avisa. Ya, chiquillos, ¿alguna duda entonces con esto de la elección de grupo? No, creo que no. Máximo 2 personas y que todos tenemos que participar en el video. Exacto. Y cualquier Todo duda que eso. tengan, ahí nos van preguntando. Sí, dígame. Y la pareja tiene que ser del mismo paralelo, ¿verdad? Sí, del mismo paralelo. Ya, perfecto. Sí, durante la próxima semana usted igual va a seguir respondiendo dudas y todo. Igual. Sí, obvio. Sí, eso es en Sí. todo momento, no solo durante la semana, el fin de semana, en cualquier momento. Como les decía en el correo, tanto yo como el otro profesor vamos a estar disponibles en todo momento para responder dudas y todo eso. Lo más probable es que ya desde la próxima semana habilitemos un horario de consultas vía Zoom. Entonces ustedes se pueden conectar a Zoom y hacer cualquier duda, ¿ya? Respecto Ya. a cómo pueden hacerlo con el video, con sus compañeros, si no se pueden juntar, yo les recomiendo que cada uno grabe su parte y la junten, ¿ya? Hay varios software que son baratos, que son gratuitos y que funcionan bastante bien, ¿ya? Entonces, para Pero quienes... le dije que Da Vinci. Exactamente, entonces, ese es un muy buen software, yo lo estuve buscando, funciona súper bien. Entonces, cualquiera que tenga que hacer eso, la idea es que me pregunte y yo le puedo enviar el link del software, ¿ya? Vamos a comenzar con la clase y cualquier otra duda que tengan la resolvemos al final, ¿ya? Para que alcancemos a avanzar un poco con los contenidos, ¿ok? Ya. Entonces, hoy día ya tenemos que comenzar a ver lo que es el tema 3 del curso. ¿Por qué el tema 3? Porque el tema 1 y el tema 2 se evalúan a través de los cuestionarios y es algo más autocontenido. Entonces ustedes tienen que revisar y contestar los cuestionarios. Y nosotros vamos a comenzar viendo hoy día lo que son los circuitos eléctricos y sus variables, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de esta unidad completa? ¿Cuáles son los tipos de redes? Vamos a ver que tenemos las redes concentradas y distribuidas. ¿Cuáles son las variables eléctricas fundamentales? Convenciones y notaciones utilizadas. Leyes de Kirchhoff, resistencia eléctrica, y leyes de Kirchhoff, perdón. Y ley de Ohm, ¿ya? Y después vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces, vamos a partir viendo lo que es un poco la teoría de los circuitos concentrados, ¿ya? Entonces, una primera pregunta que podría surgir es, ¿qué es un circuito? ¿Ya? Entonces, un circuito es básicamente una interconexión entre componentes y dispositivos eléctricos reales. Entonces, aquí nosotros tenemos un ejemplo en donde se ve una luz, que sería una luz LED, se ve una pila, que sería la fuente de voltaje, y se ve lo que es una... Oh, igual que ayer. Se lo echó. No, es que resulta... Gánate un iPhone o un iPad solamente dando tu tarjeta. ¡Wow! No, lo que pasa es que desde ayer que esta cuestión no está... A ver, lo vamos a probar una vez más. Si se vuelve a caer, vamos a tener que trabajar en la presentación de forma directa, ¿no? Ahí me tinca que es el internet, eso sí, pero sí, paré la... Ya, a ver. BTR. Vete robo, sí. Te robo el legendario. Claro. La única compañía que no da problemas nunca es Movistar con internet. Depende. Es que todo depende de la zona. A mí, por ejemplo, BTR nunca me ha fallado. Sí, Allá depende en de la Iquique era un zona, asco. depende de qué tan cerca está uno de la central, Que, por ejemplo, a mí siempre depende de me muchas decían en cosas. Quilpué, claro es bueno, pues y yo cuando llegué a Quilpué, usaba claro y era un asco.
Sí, Después bueno, llegó depende a mi mucho de zona la BTR zona y era y buenísimo. qué tan cerca está uno de la central. Ya, entonces, como les Ah, decía, y esto Ujú. vendría siendo una resistencia. Entonces, la interconexión de todos estos elementos nosotros lo vamos a entender como un circuito, en este caso un circuito físico, ¿ya? Y una vez que yo tengo ese circuito físico, lo que a nosotros nos interesa es predecir cómo se va a comportar este circuito, pero en términos de lo que es dos de las tres variables más fundamentales, que es voltaje y que es corriente, ¿ok? Entonces, nosotros hoy día vamos a ver de la forma más simple posible qué es el voltaje y qué es la corriente, ¿ya? Entonces, en base a ese dispositivo físico real, nosotros vamos a encontrar lo que es un modelo ideal y que lo vamos a trabajar a través de una aproximación matemática, ¿ya? Cuando yo hablo de un modelo ideal o de algo que es ideal, ¿qué se les viene a la mente que vendría siendo algo ideal? No me digan el pan ideal, por favor, sino algo que sea de manera ideal o que se comporte de forma ideal. Mm, Eso. Que no pierde energía. Ya, que no pierda energía, Que sea constante. que sea constante, que no se tomen en cuenta algunas cosas, me dicen por el chat. Ya, Que no experimente variantes. ya, Claro, que la necesidad de energía, no sé, se mantenga siempre para que sea eso, se estable, me olvidó. estable, ya. estable. Estable. Me dan un ejemplo acá de, por ejemplo, en física no se toma en cuenta el roce. Ya, lo que ustedes me están diciendo son ejemplos concretos de elementos ideales. Pero la pregunta que yo le estoy haciendo va un poco más allá. O sea, ¿pero qué es que un elemento o un modelo, o de lo que estemos hablando, sea ideal o se Que comporte de forma sea, ideal? Que Entonces, siga las que sea leyes siempre, físicas que al pie sea, de la letra. de que hecho, sea no, no necesariamente que siga leyes físicas, que sino sea que 100% eficaz. Mira, el tema de que algo sea eficaz o no, que sea ideal implica muchas veces que sea eficaz. Que algo sea Ah, ideal quiere decir que se comporta de manera perfecta, ¿ya? ah, Obviamente eso ya. implica, por ejemplo, lo que mencionaron de que hay ciertas cosas que no se toman en cuenta, ¿ya? Obviamente que algo ideal, por ejemplo, no tiene pérdidas de energía, que fueron cosas que ustedes fueron mencionando. Pero algo que es ideal quiere decir algo que se comporta de manera perfecta, ¿ya? Ujú. Que no se desgasta con el tiempo, que no tiene pérdidas por algún concepto, que no sé, no sufre si es que está expuesto al sol, no sufre por exceso de temperatura, entre varias otras cosas que van a depender del modelo o del elemento ideal que nosotros estemos trabajando. Pero, tal como me dicen ahí, por lo general las cosas ideales son cosas irreales, que se comportan de forma perfecta, pero que nos van a permitir a nosotros poder tener una aproximación matemática, muchas veces un poco más simple. ¿Ya? Entonces, por eso está esto de que de la teoría a la práctica hay una diferencia, muchas veces porque en la teoría uno trabaja con elementos ideales y después los aterriza a la práctica para ver qué consideraciones tengo que ir teniendo. ¿Ya? ¿Queda claro entonces lo que es cuando hablamos de algo ideal? Sí, de hecho, en toda la enseñanza media, la profesora de física siempre me explicaba lo mismo, de que siempre se trabaja con idealidad y como si todo fuera perfecto, la mayoría, pero al fin de cuentas nunca es así, pues siempre termina habiendo muchas variantes. Exacto, exacto. Y uno puede decir, no, pero trabajamos en el ideal. El paso de ideal a lo real muchas veces es complejo, pero lo ideal nos permite tener un primer acercamiento y tener una idea bastante buena y aproximada de cómo se va a comportar esto. ¿Ya? Así que no es algo que uno en realidad no debería hacer. Si comenzamos inmediatamente a analizar lo que es real, vamos a terminar teniendo tantas consideraciones que al final podemos llegar a la conclusión o nos puede costar un poco comprender todo el concepto. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a trabajar con elementos ideales, ¿ya? Obviamente si alguien tiene una duda de cómo sería un elemento no ideal o qué implica que este elemento sea ideal, me la comenta, ¿ya? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo un circuito real, un sistema de luz de un automóvil, donde vemos un interruptor, donde vemos una batería, vemos el foro izquierdo y el faro izquierdo y el faro derecho, ¿ya? Que sería un sistema de luz de un automóvil. Y esto tiene una representación directa mediante elementos ideales. Chiquillos, denme un momento que parece que hay un problema acá. Disculpen. Ok. Ayer nosotros creíamos que fue usted. Reanudé la grabación. Eh, Ah, entonces, les decía que acá nosotros tenemos un ejemplo de un sistema de luz de un automóvil. En la grabación final no va a estar esto, obviamente, por eso la reduje. ah, ¿Ya? Entonces ahí tenemos el sistema de luz de un automóvil y que nosotros lo vamos a representar mediante elementos ideales del sistema de luz de un automóvil. Entonces cada uno de estos faros se van a representar por una resistencia
el interruptor se representa de esa forma y nuestra batería se representa de esa manera. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener sistemas reales que los vamos a comenzar a representar mediante elementos ideales. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos básicos. Ya vimos lo que era un circuito, que era una interconexión de elementos ideales. Vimos lo que era un elemento ideal, que es una definición un poco más formal, podría ser representan o aproximan las propiedades de los elementos físicos o fenómenos físicos, y están precisamente definidos o caracterizados. ¿Ya? O sea, yo tengo total certeza de cómo se comporta. Ahora, respecto a lo Siempre que son son los circuitos, medidos por fórmula y cosas así, los ideales. eh, Tienen como fórmula específica. lo que pasa es que los elementos reales también tienen fórmulas, pero muchas veces son fórmulas más extensas, o en algunos casos son fórmulas más extensas porque tengo que considerar los otros elementos. Por ejemplo, en el caso de las Muchas variables. pérdidas, y tengo que considerar, claro, muchas variables. Pero en ambos casos, muchas veces voy a tener alguna fórmula para poder trabajarlo, ¿ya? Pero Ah. la aproximación de ideal me permite trabajar a veces con fórmulas más simplificadas para poder llegar o acercarme lo más posible a qué es lo que yo quiero conseguir. ¿Ya? Ya. Entonces, en este tema de trabajar con circuitos eléctricos, nosotros vamos a tener dos enfoques. El primer enfoque, y el que nosotros vamos a trabajar en este curso, es el análisis de circuitos, que consiste en determinar los voltajes y corrientes de cada elemento del circuito, ya que yo conozco este circuito y conozco cuáles son sus señales de entrada, o por así decirlo, conozco cómo se está energizando este circuito. ¿Ya? Mientras que una vez que uno ya domina el análisis de circuitos, puede pasar al diseño de circuitos, que es donde yo debo encontrar un circuito, ¿ya? Los parámetros de algún elemento, o cómo debo conectar los elementos, o cuánto debe valer algún elemento, de modo de producir una salida determinada frente a ciertas señales de entrada, o frente a cierta energización del circuito, ¿cómo puedo obtener yo la salida que yo deseo? ¿Ya? Ese es un nivel un poco más elevado, que ustedes van a ver ya probablemente en ramos posteriores a este. ¿Ok? Entonces, otra definición importante que nosotros tenemos que tener claro acá, ¿podré borrar eso? Ahí, perfecto. Entonces, otra definición que nosotros tenemos que tener clara acá es que vamos a ver dos tipos de circuitos. Vamos a hablar de los circuitos concentrados y vamos a hablar de los circuitos distribuidos. Entonces, un circuito concentrado es aquel cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con la longitud de onda asociada con la mayor frecuencia de interés. ¿Quedó claro? Un poquito más. No. A ver, esa es una definición formal de lo que es un circuito concentrado, pero yo les voy a dar una explicación un poco más sencilla. Entonces, ¿qué implica trabajar con un circuito concentrado? Implica que muchas veces la dimensión de los cables que nosotros vamos a utilizar, o la dimensión de donde nosotros estamos transportando la energía, es pequeña, y por lo tanto nosotros no vamos a considerar que al transportar esa energía se está perdiendo algo. Ejemplo, imagínense, yo tengo una taza, ¿ok? Tengo una taza que está llena en un 90%. Entonces, si yo tengo que ir, por ejemplo, de un extremo de mi pieza, que se ve acá, el extremo estaría ahí, de un extremo de mi pieza hasta el otro, esa distancia es pequeña, por lo tanto, si yo voy corriendo, lo más probable es que sí se caiga algo del contenido de la taza, pero solamente se caiga un poco, ¿ya? Porque la distancia es pequeña de lo que yo tengo que recorrer. Entonces, si se llega a caer algo, se va a caer un poco, pero yo podría considerar que igual tengo mi taza llena en un 90%. Quizás va a disminuir a unos 89, 88, que para efectos prácticos no va a generar ninguna diferencia, ¿ya? Pero si ahora yo tomo la misma taza, también llena con un líquido al 90%, y tengo que correr alrededor de la manzana, ¿ya? O alrededor de todo el pasaje donde yo vivo, obviamente como esa distancia es mayor, lo más probable es que ya no se caiga un poquito. Quizás se va a caer la mitad, quizás se va a caer mucho más, ¿ya? Las probabilidades que tengo de que se caiga una cantidad considerable de ese líquido son mucho mayores, y por lo tanto yo ya no puedo decir que no voy a tener, que las pérdidas son despreciables, porque a lo mejor voy a llegar con la mitad del contenido, ¿ya? Entonces, en el primer caso, cuando nosotros vimos que la distancia es pequeña y que por lo tanto las pérdidas por transportar mi líquido, que en este caso sería mi energía, son mínimas y despreciables, es el caso de los circuitos concentrados, ¿ya?
Mientras que en el otro caso, cuando mi distancia es mucho mayor y yo tengo que considerar esas pérdidas porque no son despreciables, estamos hablando de un circuito distribuido. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, concentrado es que es más en espacios reducidos, o sea, no espacios reducidos, pero no hay que preocuparse tanto de la pérdida en el trayecto, una cosa así. Y de hecho yo podría considerar en un modelo ideal de que las pérdidas son despreciables. ¿Ya? Si lo vemos desde un punto de vista de una teoría electromagnética, que ya es algo más complejo, es como que todo el circuito se reduce a un puro punto. Entonces, en realidad, la energía está en ese mismo punto y no está siendo transportada a otro punto. ¿Ya? Chiquillos, Entonces un circuito concentrado estaría más cerca de lo ideal que que el otro circuito, se me olvidó el nombre. que los circuitos distribuidos, ¿Sí? podríamos considerarlo como que está más cerca del ideal. ¿Ya? Pero eso va a depender de las características del circuito, porque claro, si bien es cierto, yo no considero las pérdidas por transportar esa energía, a lo mejor puedo tener otras pérdidas que son mucho mayores respecto a los circuitos distribuidos. ¿Ya? Ahí nuevamente hay tantas variables involucradas que yo creo que sería complejo poder afirmar que uno se acerca más al ideal que el otro. Habría que ir viéndolo caso a caso. Ah, y es demasiado particular como para generalizar. Exacto. Ya. Chiquillos, ¿alguna otra duda con esta pequeña definición, con esta explicación? No. Ya. Entonces, como les decía, si esta aproximación concentrada no es válida, nosotros tenemos que considerar las dimensiones físicas del circuito y ahí hablamos de la teoría de circuitos distribuidos. Ejemplos de eso es, por ejemplo, las líneas de transmisión que se ven ahí en la imagen. Entonces, los que estén estudiando ingeniería eléctrica o ingeniería civil eléctrica, después van a tener que ver que cuando yo trabajo con líneas de transmisión, sí voy a tener que considerar las pérdidas en el camino y probablemente voy a tener que modelar de alguna forma ese transmisor como una resistencia o como algún otro elemento. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, nosotros tenemos que comenzar a ver lo que son las variables eléctricas fundamentales. ¿Ya? Entonces yo las voy a explicar en los términos más simples posibles. Si les queda alguna duda, la idea es que me pregunten. ¿Ya? Lo importante acá no es avanzar y ver materia, sino que la idea es que vaya quedando al menos algo de esa definición. Ya después yo voy a complementar todo esto con algún video, con alguna explicación adicional, ya fuera de la clase. Entonces, la primera definición y primera variable eléctrica que nosotros tenemos que ver es la corriente eléctrica, que su definición formal nos dice que es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Yo se los voy a mostrar a través de un GIF, ya lo mostré ayer, GIF de corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, no se preocupen tanto, voy a desplazar esto, no se preocupen tanto de que diga ahí velocidad de arrastre. Se fijan que nosotros acá tenemos algo que podría ser un conductor, ¿cierto? Y tenemos una serie de partículas, no las definimos todavía, de partículas que se están moviendo a través de ese conductor. ¿Ya? Entonces, nuestra corriente eléctrica es la velocidad o qué tan rápido se están moviendo esas cargas respecto al tiempo. ¿Ya? O sea, ¿cuántas cargas que están pasando por ese instante, por ese conductor, respecto al tiempo? ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que están pasando 4 cargas eléctricas, ya yo tendría una corriente de 4 dividido por ese tiempo. Ahora, ojo, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender como una carga eléctrica? Una carga eléctrica la vamos a entender como un electrón. ¿Ok? Siendo la carga del electrón la que se menciona ahí y que está en Coulomb. ¿Ok? Entonces, todo ese flujo, todo ese movimiento de electrones es lo que a mí me genera una corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces los electrones se van a estar moviendo, se van a estar desplazando de un lado a otro, y todo ese movimiento es el que a mí me genera lo que nosotros llamamos la corriente eléctrica. Como dice aquí, el movimiento de estas cargas crea lo que es la corriente eléctrica. Obviamente, mientras más cargas se desplacen, mayor corriente voy a tener yo, y mientras menos cargas se estén desplazando, menor corriente voy a tener. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna parte que a lo mejor habría que En repetir? la fórmula que aparece ahí, por ejemplo, la corriente Esta. eléctrica, ¿esa? Esto está expresado por medio de una derivada, ¿ya? Por eso a lo Ya. mejor suena
un poco extraño. Lo importante no es esta expresión en sí, porque nosotros la corriente la vamos a calcular posteriormente con otra fórmula mucho más sencilla. Lo importante es en qué está medida, que está medida en amperes, o sea, ese símbolo de A que aparece ahí, y lo importante es en términos físicos, ¿qué es una corriente eléctrica? Y la corriente eléctrica es cuánta carga está pasando por En unidad un de tiempo. determinado tiempo. Cuánta carga está pasando generalmente, por ejemplo, en un segundo, etc. ¿Ya? Por lo general esto está normalizado para que sea por segundo, debido al Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta carga está pasando en ese instante en ese conductor? ¿Ya? Puede estar pasando Ya. mucha carga, puede estar pasando poca carga, pero esto es un movimiento de carga. O sea, yo voy a tener un montón de cargas eléctricas y las voy a desplazar para otro lado o voy a hacer que se esté moviendo. ¿Ok? Ya. ¿Y que yo, alguna otra duda? No. Entonces, este es una hoja en blanco. Entonces, nosotros podemos tener movimiento de cargas positivo o podemos tener movimiento de cargas negativo. ¿Ya? Eso va a depender muchas veces de las convenciones que las vamos a ver un poco más adelante. Si las cargas se mueven de un punto a otro, yo establezco un diferencial de carga que posteriormente nos va a dar la definición de lo que es la diferencia de potencial, que es el voltaje. ¿Okay? Entonces, por razones históricas, se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas. ¿Ya? De ahí vamos a retomar un poco esa definición para que quede claro. Aquí viene algo importante. Fíjense lo que dice acá, que dice que una fuente, o la fuente que nosotros conocemos, no crea carga eléctrica. Las fuentes no crean carga eléctrica. Las fuentes lo que hacen es desplazar la carga eléctrica, forzar a que esa carga eléctrica se desplace a través del circuito, pero no la crean. Crear carga eléctrica es, de cierta forma, estar creando energía, y ya sabemos que la energía solo se transforma. ¿Ya? Entonces, las fuentes con las que nosotros vamos a trabajar no crean carga eléctrica, simplemente fuerzan al desplazamiento de esa carga eléctrica de un punto a otro. ¿Ok? Ya. Y la otra variable que vamos a ver hoy día es lo que refiere al voltaje. ¿Ya? Me preguntan cómo funcionan las fuentes de poder. Lo que hacen es convertir la energía, la corriente que viene desde el enchufe eléctrico, que es corriente alterna, la pasan a corriente continua, muchas veces la suavizan a través de un filtro, posterior a esa suavización la regulan para que mantenga un cierto nivel y de ahí sale. Esos rangos muy reducidos, ¿ya? Pero después podemos ahondar un poco más en eso. Entonces, el voltaje va a corresponder al trabajo o energía requerida para mover una carga unitaria desde un punto A hasta un punto B. O sea, imagínense, yo tengo aquí este conjunto de cargas y yo necesito mover ese conjunto de cargas a donde está este lápiz. Entonces, todo el trabajo o la energía que yo necesito para poder mover este conjunto de cargas a este otro punto, nosotros lo vamos a entender como voltaje, siendo esa carga en realidad una carga unitaria. ¿Ok? O sea, el trabajo que yo requiero para mover una carga desde un punto A a un punto B, nosotros lo vamos a entender como voltaje, ¿ya? Y los voltajes, por lo general, se expresan con dirección o polaridad, que vendría siendo referir el positivo, que quiere decir que hay mayor presencia de cargas, y el negativo, que quiere decir que hay menor presencia de carga. Entonces, la mayor presencia de cargas y la menor presencia de cargas me genera una diferencia de potencial eléctrico, que de ahí vamos también a mencionar con mayor profundidad a qué se refiere. Entonces, ¿del voltaje podríamos decir que se crea la corriente eléctrica o no? No necesariamente, también va a depender de el circuito, de los fenómenos, ¿ya? Pero sería muy extraño, al menos en términos prácticos, que tuviésemos corriente sin voltaje, o que tuviésemos voltaje sin corriente. A lo mejor esa corriente o ese voltaje que se genera es muy bajo y va a depender de otras variables. Pero muchas veces, si tengo uno, lo más probable es que de una u otra forma pueda generar el otro, o tenga Ya. presente el otro. ¿Ok? Ya. Y lo otro que tenemos que revisar, esto lo vamos a ver un poco más rápido, es lo que es la potencia. Que la potencia me habla de
¿cuánto varía respecto al tiempo la entrega o absorción de energía? O sea, ¿cuánta energía estoy entregando yo en un intervalo de tiempo? O, visto desde otro punto de vista, ¿cuánta energía estoy consumiendo yo en un intervalo de tiempo? ¿Ok? Entonces, dependiendo de si es un elemento que entrega energía o que absorbe energía, yo voy a poder determinar si ese elemento está entregando potencia o disipando potencia, siempre respecto a un intervalo de tiempo, ¿ya? Y para yo obtener la potencia de un elemento eléctrico, debo multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Ok? Bien. Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Algo que no esté tan claro? Como les digo, después esto lo voy a complementar con otro video donde se vuelve a explicar lo que es la corriente y lo que es el voltaje, ¿ya? Para que ahí vayamos de a poco haciendo el nexo, aprovechando que la otra semana no vamos a tener clases, aún así podemos entregar un poco de material. Entonces, una vez que nosotros vimos eso, tenemos que ver un poco lo que son las convenciones y las notaciones, ¿ya? ¿A qué nos referimos con convenciones? Las convenciones son acuerdos a los que nosotros llegamos para tener un marco de trabajo específico y así que todos trabajemos bajo ese mismo marco, para después, de esa forma, poder comparar de manera más simple los resultados. Y las notaciones tienen que ver con el cómo nosotros vamos a expresar o escribir algo, ¿ok? Entonces, en los circuitos eléctricos, nosotros vamos a definir lo que son los elementos de dos terminales, ¿ya? Que es lo que se ven en la figura. Entonces, ¿por qué se llaman elementos de dos terminales? Esto que está acá y esto que está acá serían los terminales. ¿Ok? Entonces, vamos a definir un elemento eléctrico. Nuevamente se nos cayó, así que voy a ocupar la presentación que está acá para que no tengamos problemas. La presentación, esta que estoy mostrando, ya está en el aula. Ya está en esta parte. Está aquí, donde dice capítulo 3, circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, esta presentación ya la pueden estar revisando si es que tienen alguna duda. Entonces, la voy a ver desde acá para que ya no tengamos otra interrupción más en la clase. ¿Ya? Si la unidad Entonces, 1 y la unidad 2 se supone que son las guías que tenemos que, o sea, los controles que tenemos que desarrollar, ¿cierto? correcto. Ya. Exactamente. Y la unidad 3 sería lo que estamos viendo ahora. Entonces, como les decía, nosotros tenemos elementos concentrados de dos terminales. Este sería un terminal y este sería otro terminal. Cada elemento concentrado de dos terminales que nosotros tengamos va a tener un voltaje asociado y va a tener una corriente asociada. Que en principio yo no podría pensar que todos los elementos de mi circuito tienen el mismo voltaje o la misma corriente. Yo parto asumiendo que son diferentes, a no ser de que ocurran ciertas situaciones o ciertas conexiones que me permitan asumir o me permitan asegurar que estos son iguales. El comportamiento de cada uno de estos elementos va a estar determinado por la característica voltaje-corriente. Entonces lo que nosotros vamos a estar buscando constantemente es calcular voltajes y corrientes, porque con eso yo tengo caracterizado todo mi circuito, ¿ya? Y esto es importante, me dice que la corriente eléctrica que va a ingresar por un terminal de estos elementos de dos terminales va a ser igual a la corriente eléctrica que sale por el otro terminal. ¿Ok? Entonces, si aquí entra 1 amper, aquí tiene que salir también 1 amper. ¿Ok? Ok. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a definir qué es lo que son las ramas y qué es lo que son los nodos. Entonces, una rama nosotros la vamos a entender como un elemento de dos terminales. Las ramas, que son las que se ven acá, que están en negro, son simplemente elementos de dos terminales. ¿Ya? O sea, una rama, un elemento de dos terminales. Dos ramas, etc. ¿Ya? Y la unión que van a tener estas ramas, en el punto donde estén unidas, que son esos puntos que se ven en rojo, nosotros les vamos a llamar nodos. Esos nodos pueden ser la unión de dos o más ramas, ¿ya? O sea, como mínimo tienen que estar unidos dos ramas y ahí yo formo un nodo. Pero podría haber 3, podría haber 4, podría haber 5, podría haber 6, ¿ya? Eso va a depender del circuito en sí, ¿ya? Entonces, las ramas corresponden a todos los elementos de dos terminales y los nodos corresponden a la unión de dos o más ramas. ¿Ok? Ahora, para estos elementos de dos terminales, nosotros vamos a tener que
asociar ciertas direcciones de corriente. Entonces, ¿cómo vamos a referir nosotros a la corriente? Nosotros vamos a hablar de la corriente como una flecha, indicando, buen bostezo, indicando la dirección que tiene esta corriente. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a ver cuándo definimos una corriente positiva o una corriente negativa. ¿Ok? Pero la corriente nosotros la vamos a expresar con una flecha, que va a indicar la dirección en donde está fluyendo esa corriente. ¿Ok? Y también los voltajes los vamos a indicar con un positivo o negativo, que va a indicar el lugar donde tiene mayor presencia de carga eléctrica frente al lugar que tiene menor presencia de carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, el voltaje va a ser positivo cuando el voltaje del nodo A, el potencial del nodo A, sea superior al potencial del nodo B respecto a una misma referencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensen que nosotros estamos hablando de una diferencia de potencial. O sea, ¿cuánto potencial tengo en este punto respecto a este otro punto? Entonces, si yo estoy hablando de una diferencia de potencial, tengo que ambos compararlos frente a la misma vara. ¿Ya? Y en un rato más vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de esa vara en particular. ¿Ok? Entonces, esto es importante, que es lo que nosotros denominamos como la convención de direcciones de referencia pasiva o convención pasiva. ¿Ya? Si la convención pasiva me dice que la corriente positiva va a entrar al elemento por un terminal marcado por el signo positivo y va a salir del elemento por el terminal marcado con el signo negativo. O sea, en convención pasiva, la corriente entra por el terminal positivo de mi elemento de dos terminales y por consecuencia va a salir por el terminal negativo. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Está ¿Cuál es claro? la convención pasiva? La convención pasiva me dice de que mi corriente, que es positiva, va a entrar por el terminal donde esté el signo positivo y por consecuencia va a salir por el terminal que sea del signo negativo. ¿Ya? Esta es la convención pasiva, que tiene que ver con lo que son los elementos pasivos. Ahora, a lo mejor ustedes dicen, ya, pero ¿qué es un elemento pasivo? Entonces tenemos que entender la diferencia entre elemento pasivo y elemento activo. Un elemento activo tiene que ver con un elemento que es capaz de entregarme potencia. O sea, es capaz de aportar potencia a mi circuito. Mientras que un elemento pasivo es un elemento que no es capaz de entregar potencia y que solamente va a absorber potencia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo sería una corriente negativa? Sería una corriente que está entrando por el terminal negativo. Si la corriente entra por el terminal negativo, podríamos entender de que la corriente es negativa. ¿Ok? O por ejemplo, si yo les digo una corriente en esa dirección de menos 10 amperes, ustedes deben entender que en realidad yo les estoy diciendo una corriente de 10 amperes en dirección contraria. ¿Ya? O sea, el signo positivo o negativo de la corriente me indica la dirección. ¿Y cómo sería el voltaje positivo o negativo dentro del rectángulo? Recuerden que este positivo y este negativo está asociado con este terminal y con este terminal. Entonces, este terminal estaría asociado con el polo positivo y por lo tanto este terminal tendría una mayor cantidad de potencial eléctrico respecto a este terminal que tendría una menor cantidad de potencial eléctrico. Todo eso respecto a la misma referencia. ¿Ok? No sé si con eso quedan claras las dudas que habían puesto acá en el chat. O si hay alguna duda adicional o algo que no haya quedado tan claro. ¿Sí? Pareciera que no. Sigue A sin ver. entender. No me pida disculpas si no entiendes, si para eso estamos. A ver. Imaginemos la corriente como si yo estuviese hablando de un desplazamiento de carga. Ya vimos que la corriente es un desplazamiento de carga. ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos hablando de un desplazamiento de carga y estamos hablando de una corriente, la corriente dentro de un conductor, obviamente, se va a poder mover en esa dirección o se va a poder mover en esa dirección. Entonces, lo que nosotros vamos a entender como una corriente positiva es la corriente que se mueve respecto al terminal positivo. ¿Ok? Entonces, este sería mi elemento
y la corriente está entrando por ahí. ¿Ok? Entonces, como está entrando por ahí, la corriente está siendo positiva porque estaría entrando por el positivo. ¿Ok? Y posteriormente a eso, voy a dibujarlo un poco mejor. Y posterior a eso, la corriente estaría entrando por el positivo y después la corriente va a salir por el negativo. ¿Ok? Entonces, si la corriente tiene esta dirección y entra por el positivo, yo podría decir que es una corriente positiva. ¿Ok? Y que tiene un valor, no sé, 1 ampere. Pero si la corriente va en dirección contraria, o sea, si la corriente está entrando ahora por el negativo, yo podría decir que la corriente de ese elemento en realidad es negativa. ¿Ok? La magnitud de la corriente no debiese cambiar en el elemento, pero sí puede cambiar si la corriente va en esa dirección o va en esa dirección. ¿Ok? No sé si eso, al menos la primera pregunta, hace que quede un poco más claro. El cómo sería una corriente negativa. Ya. Ahora, ¿qué tiene que ver el hecho de cómo vamos a entender lo del voltaje negativo y positivo dentro del rectángulo? ¿Ya? Imagínense que este rectángulo, como nosotros vimos, tiene dos terminales, el positivo y el negativo. ¿Ok? Entonces, como tiene dos terminales, ¿por qué decimos que uno es positivo y otro es negativo? Porque este que es positivo tiene un mayor potencial eléctrico respecto a este terminal. O sea, tiene una mayor capacidad de desplazar cargas este terminal que este terminal. ¿Respecto a qué? Respecto a un punto de referencia que nosotros vamos a definir en un momento qué es. O sea, nosotros vamos a tener una referencia que muchas veces a lo mejor puede ser el 0, y por lo tanto, respecto a esta referencia, este punto, que está acá, el positivo, tiene una mayor cantidad de potencial eléctrico, o sea, un mayor potencial para desplazar cargas respecto a este punto. No sé si ahí quedó un poco más claro. ¿Sí? Ya, súper. Ah, no puede salir. Bueno, pero ahora sé que puedo ocupar esto para los ejemplos de positivo y negativo. Lo que hice con puro permanente, no me di cuenta, pero no importa. Ya, chiquillos. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Estamos preparados. Perfecto. Entonces, otra notación que vamos a utilizar nosotros, nos vamos a referir a lo que son los voltajes de rama, que van a ser el voltaje presente en los terminales de dicha rama, que es lo que ya veníamos hablando acá. Vamos a entender como el voltaje de rama o el voltaje de un elemento. Y también cada una de estas ramas, además de estar definida por un voltaje, va a estar definida por una corriente. Entonces, fíjense que aquí todas las corrientes están entrando por el terminal positivo. Por lo tanto, podríamos decir que son corrientes positivas. Y para terminar la clase, vamos a hablar del concepto de tierra. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hablar del concepto de tierra? Porque yo les había dicho hace quizás 2-3 minutos atrás, que nosotros debíamos tener una referencia, debido a que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, si yo voy a hacer una diferencia entre una cosa y otra, necesito definir un punto de referencia común. ¿Ya? Y ese punto de referencia común, nosotros le llamamos tierra. A este punto se le asocia un potencial igual a 0 y se denota por este símbolo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a poder entender de mejor forma qué es lo que es la Tierra? Lo vamos a hacer un poco midiendo lo que son, hablando un poco de lo que son las alturas. Entonces, imagínense, nosotros tenemos acá a dos personas. ¿Ya? Esta persona mide 1,40 m y esta persona mide 1,35 m. Si nosotros los miramos, si se alcanza a ver ahí, hay una pequeña diferencia entre uno y otro, ¿correcto? Hay una pequeña diferencia en la altitud que tienen ambas cosas, que es esa pequeña diferencia que está ahí. Entonces, nosotros podríamos entender la diferencia de potencial eléctrico como esa diferencia. O sea, este, por así decirlo, tiene mayor potencial que este que está acá, porque yo hago la diferencia entre uno y otro. Pero para hacer esa diferencia, necesito compararlos con la misma referencia. En este caso, la referencia vendría siendo donde yo tengo acá puestos estos lápices, que vendría siendo el escritorio. Si yo cambio esa referencia y este lápiz lo pongo sobre el tablet ahora, fíjense que ahora este
pareciera que tiene mayor potencial, porque está más alto, pero sin embargo no tiene mayor potencial, porque yo cambié la referencia con la que lo estoy midiendo. Y por lo tanto, si yo cambio la referencia con la que estoy comparando a ambos, no puedo decir si uno es mayor que otro. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos mediciones de altura también de las personas, nosotros siempre las comparamos respecto al piso y al piso donde están esas personas. Por eso una persona, aunque esté en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso, sigue midiendo lo mismo. Porque nosotros ocupamos siempre un punto común de referencia para medir, que es el mismo piso. En este caso es lo mismo, ese punto de referencia nosotros le denominamos tierra y le asignamos un potencial cero. ¿Se entiende la idea? ¿Queda claro? ¿O medianamente claro al menos? Me siento que me están explicando con pera y manzana, se entendió el toque. Qué bueno. Chiquillos, ¿quedó claro entonces? ¿Alguna pregunta con eso? Entonces, la Tierra puede ser física o puede ser virtual. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una Tierra física, existe una conexión directa con literalmente la Tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Tierra se asume como potencial cero, ¿ya? A través de algún conductor o algo. Entonces, es el potencial que nos encontramos todos los seres humanos y eso se hace por razones de seguridad. ¿Ya? En el caso de una Tierra virtual, podría ser la Tierra que yo estoy tomando en un circuito para poder hacer de manera correcta su análisis. ¿Ya? Entonces, todos los circuitos van a tener un punto de referencia con el cual yo voy a estar comparando estos potenciales y ahí poder establecer cuánto es esa diferencia de potencial. ¿Ok? Chiquillos, vamos a dejar la clase hasta hoy, debido a que ya de ahí vamos a entrar a las leyes de Kirchhoff y ahí nos vamos a tomar un poco más de tiempo. ¿Ya? Como les dije, después esta explicación de lo que es corriente y lo que es voltaje la voy a complementar con algún video corto, no más de 5 o 7 minutos, pero con lo que vimos hoy, ¿queda alguna duda? Mm. ¿Mm? ¿Hay algo que no esté tan claro? No, por último, ahora yo no sabía que teníamos estas mismas diapos para estudiar, así que por último de ahí, en caso me acordaré de la clase. Ya, súper. Dígame. Ya, entonces, si no hay más dudas de la materia, entonces la clase respecto a la materia va a quedar hasta acá. Yo ahora voy a detener la grabación y tenemos unos 10 minutos para responder cualquier otra duda que no tenga que ver con la materia.